Soy Susana Beatriz Maceira Quinteiro. Nací en Buenos Aires, una chica de un ambiente muy urbano, y estudié aquí en la escuela primaria pública, en el Nicolás Avellaneda. Luego hice la secundaria en un instituto que se llamaba Inmaculada Concepción, ahí en Moreno y Tacuarí, y tuve una infancia muy feliz. La verdad que sí. Después, ya cuando cumplí los 18 años, empecé a trabajar, y como quería ser maestra y profesora en historia, la historia me apasionó siempre. Entonces empecé en una facultad privada, pero después, como eran los 70, era un gobierno militar, hubo muchos problemas. Después pasé a la UBA y terminé recibiéndome de profesora en historia en el Instituto Superior del Profesorado Padre Elizalde, en la localidad de Ciudadela. Un nivel muy alto, porque estos profesores que tuve eran casi todos de la Universidad de Buenos Aires, excelentes profesores que realmente no que nos obligaban, sino que era un deleite escucharlos. Y fíjate que en ese profesorado tuve una profesora en Edad Media que era una amante, siempre me gustó la historia, y sobre todo la historia de mis padres, de historia de España. Pero esta profesora, que era profesora de Edad Media, nos llevaba a la casa, los que nos interesaba, nos pasaba diapositivas, y ella hablaba de la civilización árabe. Entonces nos comentaba que, bueno, España sufrió muchas transformaciones, pero tuvo una gran riqueza con la aportación de los árabes en España, que duraron prácticamente casi 8 siglos, del 711 hasta 1492. Y ahí, en esta época estudiantil, me apasionó tanto esa historia de los árabes, de la civilización árabe en España, que empecé a leer, empecé a interiorizarme, y posteriormente, ya después, ya de recibida y demás, digamos, con la colectividad árabe, había un instituto que se llamaba Instituto Árabe de Cultura, que lo dirigía un profesor que desgraciadamente ya falleció, que también era hijo de valencianos, profesor de literatura, y bueno, era un apasionado de la civilización, y ahí empecé a tomar contacto, mis lecturas y demás, y entonces obtuve una beca en 1990 para especializarme en la civilización y el mundo árabe islámico en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, y allí fui, y me fui quedando, y prácticamente viví 8 años en España. Eso sería una síntesis de mis actividades intelectuales. En realidad, esta especialización del mundo árabe, lógicamente, estaba, digamos, muy imbuida de esa civilización. Y de pronto, como profesora en historia que soy, mi familia materna había pasado la Guerra Civil Española, mi abuela había venido dejando a sus hijos, y siempre yo indagaba. Mi abuela le hacía siempre preguntas, reportajes, con los famosos grabadores Winco de aquella época, y siempre me interesó. Y los años fueron pasando, y como yo digo, el universo siempre te brinda oportunidades, y un día una compañera de la escuela, que yo trabajé en una escuela técnica, me dijo que había un concurso, y yo presenté un cuento sobre mi tío, que no se quiso presentar a filas en 1936, y entonces estuvo prófugo los 3 años. Y con ese cuento, esta profesora de literatura me dice: Susana, dámelo, que lo vamos a presentar a un concurso, está muy bueno. Y ella me motivó, más o menos ya era el 2010, y me dice: pero ¿por qué no escribes una novela? Porque este cuento está muy bonito, pero todo eso que tú sabes de tu familia materna y demás. Y lo pensé, y después también con mi madre, con mi tía, hablando de esos temas de la guerra, pensé: quiero hacerle un homenaje en vida a estas mujeres que lucharon tanto en ese periodo tan nefasto de esa guerra civil,
y que casi siempre, como dice Michel Perrot, las mujeres quedan olvidadas. Siempre se habla de los varones, pero de las mujeres no. Entonces empecé a escribir, me fui a un taller literario con una profesora que también había ganado premios y me hizo leer varios autores de novela corta y me fui entusiasmando y empecé a escribir lo mío. Todas las semanas nos veíamos y me llevó alrededor de un año. Me corrigió y me dijo, bueno, Susana, esto está listo. Si lo quieres publicar, está listo para publicarlo. Y después llamé a otra amiga, que también es profesora del Carlos Pellegrini, que me lo corrigió porque siempre me gustaban las distintas visiones. Y bueno, en el 2013 lo publico. Bueno, estuve en la Feria del Libro, por la editorial Cuatro Vientos, también muy bien, esa editorial que trabaja mucho con los docentes. Y bueno, mi madre le gustó mucho, mandé la novela a España y al mandarla a mi familia, a mis primos, quedaron tan encantados que uno de ellos me dice, y que tengo un sobrino también que es profesor, y me dice, se lo voy a llevar al alcalde. Le digo, muy bien, llévaselo al alcalde porque justamente me encantaría que lo leyera porque cito al pueblo de mi madre, ahí en Beiro, que es el pueblito, un pueblito rural maravilloso, a 30 kilómetros de la capital, Orense. Y fíjate cómo es esto del universo que a los pocos días me llama mi sobrino y me dice, Susana, me llamó el alcalde que quiere que vengas a presentar la novela aquí. Y yo me emocioné mucho porque presentarla en ese pueblo maravilloso, rural, donde había nacido mi familia materna. Entonces ese año no pude ir en el 2014, pero en el 2015 fui y en una asociación que se llama Egra Senda, maravillosa asociación también que está en ese pueblito, mi sobrino hace los contactos y la presento ahí. La presento la novela con amigas mías, también hijas de la inmigración, una profesora de La Coruña que me hizo el prólogo a la segunda edición. Bueno, realmente fue maravilloso. Lo presenté en el pueblo y lógicamente los conocidos, los vecinos de mi madre que me conocían de pequeña, todos entusiasmados. O sea que sin querer me pareció maravilloso ese homenaje que le pude hacer a estas mujeres y fíjate cómo son las cosas que se lo di a una amiga que había estudiado árabe conmigo y me dice, Susana, por ahí vamos a hacer una película. Y fue una cosa emocionante. Ahora justamente tiene que venir a la Argentina porque quiere verla a mi madre y posiblemente, quizás este año o el año que viene, en el pueblo de ella, filmemos una película. Bueno, para una niña de 6 años que viajamos con otros matrimonios gallegos, que también como mi padre, habían llegado aquí de jóvenes, se formaron aquí y luego volvimos. Éramos varios niños, porque eran como 6 matrimonios, éramos 4 o 5 chicos que íbamos. Me pareció maravilloso porque era todo alegría para los niños, nos daban, teníamos una piscina, disfrutábamos al sol, después mis padres, después a la noche, lógicamente los niños nos teníamos que ir a dormir y los grandes había baile, se jugaban a las cartas. Y esas 2 semanas me parecieron maravillosas porque yo ya no me quería bajar del barco. Además, íbamos por distintos lugares. Llegamos, por ejemplo, primero al Uruguay, después al Brasil, distintos puertos. Y después sí, en la parte, digamos, menos problemática del Atlántico, allí lo cruzamos varios días, que solo veíamos cielo y agua, maravilloso. Venían los tiburones a buscar la comida que el cocinero tiraba. Y para una niña de 6 años me parecía un viaje fantástico. Cuando nos dijeron que ya estábamos cerca para llegar a Vigo, y todos nos pusimos, los niños nos hicieron una despedida y demás, y sobre todo al cruzar el Ecuador, pero nos sentíamos, queríamos seguir estando allí porque éramos muy felices, muy felices. Y bueno, ese viaje me marcó, como lo digo en la novela. Fue tan hermoso, y lo que he pasado, que he vivido en España, llegamos en abril, que en marzo comienza la primavera, nos quedamos casi hasta fin de año, y conocí a mis primos, a mis abuelos,
paternos y mi abuelo materno, y fui tan feliz que me marcó con los años, digamos, este disfrute maravilloso. También te digo que he llorado mucho por las emociones que he tenido. Un escritor, que uno cuando empieza a escribir comprende, esas emociones tan cálidas, tan fuertes que he tenido, me pareció maravilloso. Y siempre fue España, la quiero mucho, y me siento en España tan bien como en Argentina. Tengo dos patrias, Argentina porque nací y de adopción España porque amo España y siempre fui muy feliz allí. Digamos, yo mamé toda esta cosa maravillosa de estas mujeres tan luchadoras y que hicieron frente a todas las adversidades, porque cuando viene la guerra, mi tío prófugo era el único varón en la familia, y mi abuelo preso, los 3 años de la guerra por ser republicano estuvo preso. Y estas mujeres tuvieron que afrontar todas las vicisitudes, incluso las denuncias de los propios vecinos que le decían son unas rojas, comunistas, bueno, y ellas eran pequeñas porque mi madre tenía 12 años, la otra hermana 14, la otra 16, o sea que eran apenas unas adolescentes. Y Olguita, mi tía la más pequeña, que bueno, justamente había nacido en los años 30, así que solo tenía 6 añitos. Y mi bisabuela, una mujer de armas llevar, que claro, su hija, o sea, mi abuela que había venido a la Argentina, mi bisabuela era una mujer joven todavía, que si mi abuela tenía 30, ella solo tenía 50 años. Pero me motivó muchísimo y después, tanto mi hermana, que tengo una hermana menor que es arquitecta, hemos mamado esa solidaridad, esa cosa de ayudar al otro que nos enseñaron de chicas. No importa quién sea, pero si uno puede ayudar, ayudar. Y mi madre fue sumamente solidaria, siempre, y mi abuela también. Y yo creo que eso, yo también a mi hijo traté de darle esas enseñanzas que por suerte las adoptó porque es muy solidario. Y ahora que tengo 2 nietos maravillosos me pasa lo mismo, porque también mi hijo le ha enseñado y su madre a ser solidario, y eso me llena de orgullo de ser una hija de gallegos, pero maravillosamente que me han enseñado, lo que me han enseñado. Vigo es una ciudad maravillosa porque tiene muchas similitudes con Mar del Plata, porque también tiene una costa preciosa, pero lo que me motivó, que viví 8 años, viví 1 año en Madrid y luego después me fui a Vigo. Y Vigo tiene esa cosa del ir y venir. Por ejemplo, muchos de los gallegos han vuelto en la época de la dictadura, cuando aquí viene el 76, entonces con toda la gente de allí te haces amiga enseguida, porque si vas a comprar, si vas al mercado, está el puesto de la fruta que te dice que el matrimonio vivió en Argentina 20 años y luego emigraron porque sus hijos se fueron a España, se casaron con una galleguita y ellos volvieron. Después tengo esta amiga mía que me hizo el prólogo a la 2ª edición, ha nacido en México, también fue hija de la emigración, sus padres emigraron a México, que México también fue un gran país para los emigrantes gallegos, y luego sus padres volvieron a Galicia. Entonces en Vigo, cuando mi madre me iba a ver, durante todos los años venía a verme, yo siempre le decía, mamá, si vas a la perfumería, mira que la señora vivió 20 años en Mar del Plata. Y eso te estimula porque hablamos de algo en común, hablamos de un barrio. El plomero que allá me venía a arreglar algunas cosas, me decía, pero ¿usted de qué barrio era? Porque yo vivía en Flores. Y era una cosa tan hermosa, porque hablábamos de cosas en común. O sea, todos teníamos una historia en común. Y eso a mí me parece fantástico, y con esa amplitud de criterio, que quieras o no, los que hemos oportunidad de viajar y demás y de vivir en otros países, se tiene. Y eso es un valor cultural muy importante.